cinematrack.com.mx. Bueno, La Revolución de Juan Escopeta es una película que nos cuenta la vida de un niño que vive en un pueblito minero del estado de Guanajuato. El pueblo se llama Mineral de la Luz. La historia está ubicada en 1914, entonces en plena Revolución Mexicana vive este niño y por situaciones propias de la época tiene que salir de su pueblo y decide emprender un viaje hacia el norte a buscar a su hermano mayor, que es un revolucionario popular de la Unión, que está escondido por Torreón. Entonces la película nos cuenta el viaje de este niño en este gran recorrido por el norte del país y lo acompaña precisamente un personaje llamado Juan Escopeta. Muchas instituciones, el cine por ejemplo, comienzan a pedirte ternas de actores, ternas ideales de actores. Entonces es un ejercicio que desde los últimos tratamientos del guión ya comienzas a reflexionar quién podría interpretar qué personaje. Entonces yo desde un principio, pues lo que creo que cualquier director son actores que reconozco, que admiro, que en la mayoría de los casos no he trabajado con ellos, tal vez en algún caso con alguno, pero que gente que considero muy valiosa y que pienso que van a aportar algo al proyecto. De la producción me acerco a ellos, en algunos casos mediante la productora, Dulce Julia es amiga de varios de ellos, y ellos deciden aceptar siempre y cuando pues conozcan el guión, conozcan la historia, y esto pues a mí también me da una seguridad porque todos aceptan tras haber leído el guión. Entonces muchos de ellos no tenían experiencia en películas animadas, entonces se da una situación muy peculiar, que no es que estén doblando una película. Cuando hablamos del doblaje es porque ya hay una animación y el actor únicamente iguala el movimiento de los labios de los personajes previamente animados. Aquí es al revés. Aquí primero se graban las voces con los actores, entonces los actores tienen una gran libertad para proponer, para hacer crecer los personajes, y una vez que se tienen los trabajos de todos, se combinan, ya se tiene la película en audio. Es como tener una radionovela de la película, y ya que se aprueba esta versión, se entrega a los animadores sabiendo qué fragmentos van a animar, pero sobre un audio original. Entonces la aportación de los actores y las actrices es mucho más. Yo pienso que la película tiene un mensaje muy claro, antibélico, pero sí es importante que si estemos hablando de una época como la Revolución Mexicana, mostrarla, qué es lo que estaba pasando en el país, y en el país estaba habiendo una guerra. Entonces el personaje tiene que ver hechos violentos, tiene que vivirlos en cierta medida, para más tarde convertirse en un héroe y renunciar a esto y alejarse de ese camino. Es muy curioso, pero cuando yo comencé a escribir esta historia hace 5 años, 6, algo así, la situación no estaba como está actualmente en el país. Sin embargo, creo que precisamente por como está, es más pertinente hacer un llamado para que sean precisamente los niños los que vean que el camino a la violencia no es un camino gracioso, no es un camino divertido, todo lo contrario, tiene dolor, tiene sufrimiento para una familia, y el niño lo experimenta. Entonces creo que en este sentido ese sería el mensaje para que los niños actuales lo vieran y para que reflexionen un poco lo que está pasando en su país, y que en medida de lo posible, como lo hace el personaje, el niño de la película, cada quien aporte algo y buscar una forma para salirse de esta espiral de violencia con la cual atravesamos. Y en aquel entonces el bicentenario o el centenario en este caso era algo muy lejano que nunca contemplé. Yo simplemente pensaba que una historia en la Revolución Mexicana, tanto visualmente como temáticamente, era algo muy rico, y más en la animación que se había hecho. Pero en el proceso, que fue tomando mucho tiempo de escritura de guión, llegó el tiempo de que comenzaron a hacerse los festejos previos al centenario. Entonces yo pienso que esto permitió que mucha gente mirara hacia el proyecto, que de otra forma probablemente hubiera costado más trabajo hacerlo,
Concretamente, el IMCINE lanzó una convocatoria de apoyo a proyectos que abordaran el Bicentenario y nosotros obtuvimos un desarrollo de carpeta. Luego ya no obtuvimos el total de la producción, pero esto impulsó de alguna forma, y también cuando nos acercamos a algunos estados que finalmente apoyaron la película, les hizo mucho sentido que la película hablara de la Revolución Mexicana cuando había estas celebraciones. Finalmente la película no nos cuenta la historia de la Revolución Mexicana. La película se puede contar en otra época y de hecho nosotros estamos saliendo un año después del centenario y la película se sostiene porque la película nos cuenta la vida de un pequeño en un país. Sí, dentro de la Revolución Mexicana, pero eso nada más es un marco de referencia. Entonces también pienso que eso le beneficia a la película porque no es uno más de tantos proyectos que salieron, muchos al vapor, muchos oportunistas para celebrar No, mira, yo creo que sí puede ser tomada como un referente histórico. Hay una investigación muy profunda a lo largo desde que se comenzó a escribir el guión. Nos hemos acercado con muchos historiadores y gente que ha aportado mucho al proyecto, de modo que todo lo que pasa en la película está muy bien documentado, además de las fechas que se ven, de los hechos históricos que están ocurriendo en el país. También es importante la forma en que hablan los personajes, la forma en que se visten, los lugares que podemos ver en la película, las locaciones, los espacios naturales, todo eso está muy bien investigado y copiado para que le dé un realismo a la película. Entonces, no han sido pocos los maestros que se han acercado para tratar de que las películas lleguen a los niños. Tal vez lo consideran así, que de una forma divertida, con una película, con una historia, una gran aventura, los niños pueden interesarse un poco más en la historia de su país. Entonces, si esto llega a darse, sería algo maravilloso. No fue el móvil principal para hacer la película, pero si funciona, pues qué mejor que aportar desde esta trinchera. Mira, yo pienso que la animación en particular tiene la característica que está muy ligada a la tecnología. Tú dependes de las máquinas en una buena medida para tener una animación de gran calidad. Y esas máquinas, esos equipos, todavía son demasiado caros para tenerlos aquí en México. Yo creo que la animación está pasando por un buen momento porque ya se está estableciendo. Ya en primer lugar ya estamos acostumbrados a que haya películas animadas en México. Eso no pasaba hace 8 años, hace 10 años, era inédito que hubiera ni siquiera una película mexicana. Y ahora, bueno, cuando estoy con Escopeta va a haber 4 películas de animación mexicanas en taquilla, es algo excepcional. Digamos que la industria ya se está consolidando, ese es el primer paso. Ahora viene a ser un esfuerzo. Primero, creo que en donde sí podemos crecer y donde podemos desarrollarnos sin depender de millones de dólares que cuesta toda esta parte técnica, es en los contenidos, en las historias que queremos contar en una película animada. Pueden ser mexicanos, pueden no ser mexicanos, pueden ser para niños muy pequeños, para niños no tan pequeños. Incluso yo apostaría para que hubiera películas animadas para adolescentes y adultos, porque es un género que existe en el mundo y que aquí no se ha explorado todavía. Creo que todo esto haría crecer al género de la animación y poco a poco creo que los costos van a irse reduciendo, vamos a tener acceso a este equipo y en unos años, si nos esforzamos en que los contenidos sean mejores, cuando llegue el equipo técnico, los fierros, vamos a tener una industria mexicana de animación con una personalidad, con una fuerza, con una característica que sea identificable a nivel mundial. Creo que estamos en ese proceso, todavía falta, pero vamos en un camino. ¿Qué tal? Yo soy Jorge Estrada, soy director de la película La Revolución de Juan Escopeta. Los invito a que la vean, no se la pierdan, y un saludo para todos los amigos de cinematrack.com.mx.